Bien, buenas tardes a todos. Antes que todo, pues quisiera agradecerles por asistir a este webinar que se llama Cómo gestionar los recursos energéticos distribuidos integrando el hidrógeno. Me presento, soy Micael Bresan, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de los Andes. Y aquí presente entonces el doctor Nilson Henao y el doctor Juan Carlos Oviedo. El doctor Nilson Henao, pues actualmente es agente de investigación de la Universidad de Trois-Rivières, Quebec, y sus trabajos de investigación están relacionados en Machine Learning para la gestión energética, esencialmente residenciales, redes de redistribución y vehículos eléctricos. Y el doctor Juan Carlos Oviedo actualmente es investigador en el Laboratorio de las Tecnologías de Energía de Hidro-Quebec y sus intereses de investigación se centran esencialmente en la integración de recursos energéticos distribuidos, dimensionamiento de microredes autónomas, mercados de energía transactiva y aplicaciones de Machine Learning para redes inteligentes. Para explicarles un poquito el contexto de este curso que estamos proponiendo mediante dos módulos, nació de una convocatoria que ganamos con la Universidad de Trois-Rivières de Quebec, perdón, sobre un trabajo de estudio y simulación de un sistema de recarga para vehículos eléctricos mediante paneles fotovoltaicos y hidrógeno, ¿sí? Entonces es una pasantía de investigación cuyo estudiantes viajará corriente en septiembre por ahí en la Universidad de Canadá para poder trabajar en este tema y ojalá pues fortalecer esa colaboración con la Universidad de Trois-Rivières en otros temas de investigación relevantes. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a los doctores Nilson y Juan Carlos para explicar un poquito pues este tema de recursos energéticos distribuidos. Bueno, muchas gracias, profesor. Voy a compartir aquí mi pantalla. A ver si... Bueno, yo soy Sonenao, ya el profesor Micael nos ha presentado y como decía, yo trabajo en redes eléctricas inteligentes y aplicaciones de Machine Learning para la gestión inteligente de la energía en las zonas residenciales. Yo hago parte del Instituto de Investigaciones sobre el Hidrógeno de la Universidad de Quebec, y también de un laboratorio que es como una dependencia del instituto, en el cual se especializa en la gestión energética en la red de distribución. El laboratorio está bajo la supervisión del profesor o la dirección del profesor Kodjo Abbotsford, que es profesor aquí de la Universidad de Quebec actualidad, que también trabaja mucho en redes eléctricas inteligentes. Y aquí mi compañero Juan Carlos Oviedo. Buenas tardes para todos. Yo soy Juan Carlos, yo soy investigador de Hidro-Quebec, un laboratorio que está relacionado con estudiar las formas en las que el cliente puede participar de forma activa en el sistema de potencia. Llevamos un tiempo ya vinculados al laboratorio y estamos trabajando en lo que es la modernización del sistema de potencia aquí para Quebec. Entonces yo creo que en esta tarde pues queríamos hablar un poco acerca de recursos distribuidos, el impacto potencial que podría tener el hidrógeno en la descarbonización del sistema de potencia. Y esta es el outline de lo que va a ser la presentación esta tarde. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar acerca del concepto de Smart Grid, vamos a introducir un poco lo que es el hidrógeno y la importancia que tiene en la descarbonización del sistema de potencia. Vamos a hablar también un poco acerca de lo que son los DERMS y un poco acerca del concepto de Transactive Energy. Vamos a presentar las conclusiones y al final vamos a presentar un de verano. Entonces, bueno, yo creo que para nadie es un secreto en estos momentos que estamos
enfrentando como humanidad uno de los problemas quizás más difíciles de resolver. Los problemas que teníamos de forma local solamente tenían un impacto local y eran resueltos de forma local. Debido a la gran interconexión que existe actualmente en el mundo y a cómo cada vez los sistemas son más relacionados unos con otros, pues los problemas ahora se crean de forma distribuida y esos problemas tienen el potencial de afectar la raza humana por completo. Y eso es lo que conocemos actualmente como calentamiento global. Un poco gracioso que precisamente ahorita teníamos una alerta de tornado acá en Canadá, en Trois-Rivières, una cosa que nunca se había visto. Una tormenta que o sea, era tan fuerte que había incluso riesgo. Se cayeron árboles, se cortó la energía eléctrica y estamos hablando de una realidad. No estamos hablando de algo que va a existir en el futuro, va a afectar en el futuro. El calentamiento global hoy en día es una realidad. Y la ciencia propuso el concepto de desarrollo sostenible como una forma de rediseñar las actividades humanas, cómo pueden seguir proporcionando el confort y la comodidad y cómo pueden seguir supliendo las necesidades humanas, pero cómo podemos rediseñar esas actividades sin que se comprometa el futuro de las próximas generaciones. ¿Cómo podemos seguir viviendo bien en la actualidad sin comprometer lo que va a pasar con las generaciones futuras? Digamos, en esa misma dirección pues aparece la necesidad de que reduzcamos las emisiones de CO2 de forma global. Y las últimas investigaciones dicen que si queremos mantener la temperatura global, el incremento de la temperatura global por debajo de los 1.5 grados centígrados, tenemos que cortar a la mitad las emisiones de CO2 para el 2030 y tenemos que llevarlas a cero para el 2050. Y no solamente tenemos que limitar las emisiones de CO2, sino que tenemos que limitar también las emisiones de todos los demás gases de efecto invernadero. Tenemos que llevarlos a cero para el 2065. Y en caso de que queramos mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, pues tenemos un poquito más de tiempo. Tenemos que cortar a cero las emisiones de CO2 para el 2070 y las de gases de efecto invernadero para el 2100. Sin embargo, no es mucho el tiempo que tenemos. Y eso ha llevado a la humanidad entera a comprometerse en una carrera, la carrera más desafiante que hemos tenido, y es cómo rediseñamos completamente las actividades humanas para lograr llegar a cero emisiones de CO2. Lo que se ve en el mapa son los países que actualmente están comprometidos con lograr este objetivo. Solamente 5 países a nivel mundial en la actualidad tienen una política establecida de cómo reducir las emisiones de CO2. Los otros simplemente pues están pensando en diseñar la política, están empezando a diseñarla, pero todavía no hay nada concreto. Y pues lo que nos damos cuenta es que todavía nos falta muchísimo. Si realmente queremos llegar, tenemos que incrementar 6 veces la velocidad a la que estamos integrando energía renovable. Tenemos que incrementarla 6 veces. Tenemos que incrementar la adopción de vehículos eléctricos 22 veces. Tenemos que hacerlo 22 veces más rápido de lo que lo estamos haciendo en la actualidad. No solamente tenemos que dejar de deforestar, sino que tenemos que empezar a sembrar árboles 5 veces más rápido de lo que lo estamos haciendo. Tenemos que sacar todas las plantas que producen energía eléctrica con carbón, tenemos que sacarlas 5 veces más rápido de lo que lo estamos haciendo. Tenemos que incrementar el consumo de combustibles que tengan bajo impacto de carbón y tenemos que modernizar el sistema de potencia 1.5 veces más rápido. Se proyecta que para el 2050 entre el 70 y el 85% de toda la electricidad a nivel mundial sea generada con energías renovables, que van a ser recursos distribuidos. Entonces, es una situación que no es ajena al sistema de potencia, es una situación que no es ajena al trabajo que nosotros hacemos como ingenieros electricistas. Y el approach, el acercamiento, lo que se propone desde el sistema de potencia es descarbonizar el sistema de potencia. Entonces, si nosotros queremos llegar a un 50-60% de descarbonización del sistema de potencia, lo que se debe hacer es empezar a incrementar la instalación de energías renovables, lo que es viento, lo que es fotovoltaica, y tenemos que empezar a instalar sistemas de almacenamiento. Si queremos aumentar al 80 y al 90% de descarbonización,
ahí empiezan a aparecer nuevas necesidades. Ahora necesitamos sistemas de almacenamiento que tengan mayor capacidad en cuanto a energía y en potencia, y que tengan mayor capacidad de desplazar la energía a través del tiempo. No estamos hablando solamente de días, sino probablemente semanas. Y aparece esa nueva necesidad, aparece la necesidad de utilizar, por ejemplo, recursos de la demanda, cómo hacer curtailment sobre la demanda, cómo administrar de forma más estricta los recursos disponibles en la demanda. Y ya si queremos llegar al último escenario, que es la meta que se propone para el 2050, que es lograr una descarbonización completa del sistema de potencia, pues en ese escenario ya se requiere la integración de nuevas tecnologías. Pues esas nuevas tecnologías, por ejemplo, es el uso de biocombustibles para la generación. Tenemos que utilizar captura de carbón y captura de carbón, por ejemplo, en plantas que hay algunas plantas que no vamos a poder cancelar. Vamos a tener que utilizar secuestro y captura de carbón. Vamos a tener que utilizar secuestro de energía eléctrica producida con biomasa. Entonces, cuando tenemos biomasa, en lugar de dejarla que se descomponga, la quemamos y utilizamos para generar energía eléctrica, y después de eso secuestramos el carbón producido. Ese procedimiento produce emisiones de carbono negativas. Ya estamos realmente extrayendo carbono del medio ambiente por medio de ese procedimiento. Tenemos que empezar a pensar en el power to gas to power, que es hacer la conversión, generar hidrógeno de forma limpia. Lo podemos inyectar en las gases, en las redes de gas que existen actualmente. Se puede utilizar como gas. Se puede hacer el proceso inverso de extraer nuevamente el hidrógeno y utilizarlo para generar energía eléctrica. Aunque pues todos esos procesos son procesos que todavía son muy costosos y que son muy costosos y que sus eficiencias son muy bajas. Entonces ahí tenemos mucho para trabajar. Y pues el último, que sería la captura directa de aire, cogerlo, procesarlo, sacarle el CO2 y volverlo a inyectar a la atmósfera. Entonces son tecnologías que ya existen, pero que todavía su eficiencia es muy baja para ser integradas a gran escala en el sistema de potencia. En ese proceso de modernización de todo el sistema de potencia, hablamos desde la generación hasta la distribución, existe una serie de problemas que están bien identificados con los sistemas actuales. Este sistema fue diseñado hace 120 años y sigue de alguna manera funcionando en muchos países, si no la gran mayoría sigue funcionando de la misma manera. Normalmente se diseña sobre el consumo actual o el histórico de consumos y la proyección, el aumento de la carga, pues obviamente los sistemas tienen que ser aumentados en capacidad, y eso lleva a obligarnos a instalar nuevos generadores que a veces son a base de plantas térmicas o nuevas hidroeléctricas, que aunque decimos que las hidroeléctricas son también energía renovable, a veces tienen unos impactos bastante fuertes sobre las comunidades o sobre los ríos. Entonces es un sistema que hay que repensarlo a un sistema que pueda tener como esa capacidad de bidireccionalidad en cuanto a los flujos de potencia. Ahora normalmente la energía fluye en una sola dirección, y entonces eso lleva a problemas de poder integrar las fuentes de energía distribuida. Normalmente los sistemas de transmisión o los sistemas de generación y de distribución están diseñados para la demanda, y no, la demanda nunca se diseñó para de alguna forma seguir la generación, que puede ser intermitente como la energía renovable. En muchos países del mundo, inclusive en muchas zonas de Colombia, la eficiencia de los sistemas de distribución son bajos, o existen muchas vulnerabilidades en los sistemas de distribución. Entonces la actualización o de alguna forma la modernización de esos sistemas hará que ganemos mucho en capacidad, digamos, del sistema en general. Los sistemas hoy en día tienen una muy baja capacidad de integración de fuentes renovables intermitentes. Normalmente los sistemas son estabilizados con la inercia rotacional de los generadores en las hidroeléctricas, y entonces cuando empieza a aparecer mucha electrónica de potencia, empiezan a haber problemas de tensión, problemas de armónicos, y es bastante difícil manejar. Entonces la red debe repensarse en una actualización, una estructura de red mucho más en forma de malla, que no sean en forma de árboles con muchos puntos críticos en el cual
fácilmente un sistema o un sector puede quedar fuera de servicio. Y otra parte es que todavía hay mucha intervención humana en la gestión y control de las redes en todos los puntos. Pues yo no tengo nada contra los trabajadores, pero alguien dice que, no, o decimos aquí, si una operación la puede hacer una máquina, la debe hacer una máquina. Entonces, la modernización de esos sistemas pues conlleva a instalar transformadores inteligentes, sistemas de medida, en todo, aumentar el número de sensores y hacer la red mucho más inteligente. Listo, entonces aparece la red eléctrica inteligente como una solución para repensar la red eléctrica convencional y existen ciertas características que nos garantizan que la red eléctrica o el nuevo sistema eléctrico va a poder de alguna forma darnos esas posibilidades en cuanto a integración de energía renovable, en cuanto a aumentar la fiabilidad del sistema, aumentar la eficiencia en todos los procesos, porque de alguna forma la red se va a auto-optimizar, van a haber sistemas distribuidos de optimización que van a tomar datos y van a poder procesarlos de manera distribuida para de manera continua estar optimizando la red. Se debe garantizar flujos bidireccionales de la energía, o sea que los clientes en un momento dado puedan también inyectar energía a la red. Y para esto se necesita mucha flexibilidad, la aparición también de las cargas inteligentes o los conceptos de Virtual Power Plant, en el cual son como generadores que pueden generar una potencia negativa a un momento dado para hacer una reducción general de la carga. Y algo muy importante en el cual mi compañero Oviedo es experto en hidroquever, es que se debe de alguna forma incentivar la participación mucho más proactiva del consumidor. Debe aparecer también el concepto en español sería como consumidor, algo así. El prosumer como la persona que se interesa por el negocio energético de una manera muy pequeña escala para poder inyectar energía a la red y tener una participación en el mercado. Darle espacio a terceros, no solamente en los servicios energéticos, sino también como servicios de tratamiento de datos, de control, de gestión. Los agregadores que pueden de alguna forma trabajar mucho en la optimización de la red de distribución y que puedan tener de alguna forma una rentabilidad en esos procesos. Entonces la red eléctrica es como un conjunto de soluciones, tal vez se nos escapen algunas, pero hemos identificado como las más importantes. Correcto, y pues dentro de ese marco de trabajo que es la Smart Grid, pues aparece el concepto de recursos energéticos distribuidos. Digamos, ahí aparece lo que es el almacenamiento de energía distribuido, lo que parece la generación distribuida, donde podemos tener diferentes tipos de generadores que pueden interactuar con la red, que nos proporcionan diversas ventajas. Por ejemplo, podemos reducir pérdidas por transporte, por ejemplo, tienen la capacidad de generar valor para la comunidad o para la persona que decide instalarlos. Tenemos un sistema de potencia que es un monopolio prácticamente, donde todo el dinero es acaparado por la persona que proporciona el servicio. Por ejemplo, en marcos de energía transaccional tenemos cosas muy interesantes, y es que el consumidor, cuando instala su sistema fotovoltaico, que ahora empieza a generar, empieza a entregar potencia a la red, ahora él recibe una remuneración económica que normalmente estaría yendo para el distribuidor del sistema de potencia, pero esa remuneración económica es un dinero que se queda en la comunidad y que no solamente tiene un impacto benéfico en el sistema de potencia, sino que también tiene un impacto benéfico en la comunidad de forma social. Es una transformación completa, pues todo esto va de la mano con rediseñar la forma en la que realizamos las actividades. Pero claro, pero todo eso viene a un costo, y el costo es cómo vamos a empezar a hacer la gestión de todos esos recursos distribuidos. Lo que se ve en la parte izquierda de la pantalla es lo que se llama una curva de espagueti, donde tenemos, eso es lo que se utiliza para hacer forecast de clima. Ahí lo que se muestra son muchas posibles formas en las que va a tener el viento del siguiente día, y en gris claro, y en negro se está mostrando la potencia agregada que se generó con ese perfil de viento. Entonces ahora lo que tenemos es que tenemos forecast de muchas cosas que pueden pasar con la generación renovable,
Y entonces tenemos que ir a la parte, cómo trabaja el sistema de potencia, cómo vamos a dimensionar y cómo vamos a hacer el commitment de la reserva flexible. Y eso es lo que aparece a mano derecha. Entonces, lo que tenemos a mano derecha, nuevamente en gris claro, son todos los posibles escenarios que pueden pasar. Y lo que se ve en líneas de azul punteado es la capacidad a la que le debemos hacer commitment. O sea, ahora tenemos que pensar, ¿qué pasa si estamos en un pico de producción fotovoltaica y de pronto se cae a cero? ¿Cómo nos anticipamos a eso y cómo diseñamos la cantidad de reserva flexible que debemos tener lista para operar? Y no solamente la cantidad, sino la velocidad a la que debe responder. Porque puede ser que la caída sea muy abrupta y la velocidad de respuesta de la reserva no sea suficiente. Entonces, eso trae muchísimos desafíos que precisamente entran a resolver nuevas tecnologías como el hidrógeno. Bueno, antes de hablar de hidrógeno, pues podríamos decir que digamos que la solución clave en la red eléctrica inteligente o inclusive en las redes convencionales, la solución clave para poder integrar energía intermitente son los sistemas de almacenamiento. Le va a dar mucha flexibilidad, digamos, a la integración para poder absorber toda esa parte estocástica de la generación y dependiendo digamos, de los horizontes de gestión y la necesidad de almacenamiento, pues tenemos diferentes tecnologías de almacenamiento. Normalmente escuchamos hablar de cosas que van súper rápido para hacer una respuesta así como Juan dice, ¿qué pasa si en un momento dado se para una planta fotovoltaica porque una nube muy grande o algún factor climatológico afecta la producción? Entonces, ¿cómo podemos lanzar un sistema que puede rápidamente tomar el relevo? Entonces, dependiendo y por cuánto tiempo lo vamos a hacer, entonces es una tecnología apropiada. En la curva ustedes van a mirar que el hidrógeno aparece como una solución viable y cuando las necesidades de almacenamiento son a largo plazo y con unas necesidades en cuanto a capacidad bastante altas. Estamos hablando de teravatios hora, de gigavatios hora y con capacidades de liberarla en términos de años. Pues, obviamente depende del dimensionamiento de los sistemas y sobre todo de los costos de tecnologías. Entonces, normalmente la idea es bastante sencilla, se toma la sobreproducción de energía, más energía de la que está necesitando en ese momento y se envía a electrolizadores que van a producir energía a partir de hidrógeno a partir del agua y lo vamos a almacenar para poder utilizar nuevamente con pilas a combustible que lo van a inyectar al sistema. Entonces, decimos que es más adecuado para la gestión energética que para la gestión en potencia. Los sistemas de hidrógeno, ahí vamos también a encontrar algo como sistemas de almacenamiento en el cual se bombea agua para utilizarlo como pequeñas centrales hidroeléctricas. Y están las baterías que conocen esos sistemas de almacenamiento, se encuentran en un punto medio si lo comparamos con los capacitores o ultracapacitores, que son más apropiados para la gestión de potencia, para poder reaccionar rápido en cuanto a una necesidad de potencia. Pero el hidrógeno más que poder regresar la energía al sistema de potencia, pues también nos abre otras posibilidades, ¿sí? O sea, no es solamente que vamos a reutilizarlo en el mecanismo como decía Juan, el power to gas to power, sino que también lo podemos dar otras utilizaciones dependiendo, digamos, de las aplicaciones o las necesidades que se tengan en una industria en particular. Aquí hay un ejemplo, eso viene del National Energy Laboratory. Están hablando de utilizar el hidrógeno también para los sistemas de transporte, para los gases, para los combustibles sintéticos y para agregarlo a otros procesos como la infraestructura de gas. Y obviamente hay otras aplicaciones en las cuales nosotros no somos muy expertos o no conocemos mucho, pero existe una gran, digamos, una gran espectro de aplicación del hidrógeno. Aquí un poquito así como para introducir acerca de algo fundamental del hidrógeno. Algo que hay que tener en cuenta: el hidrógeno no se encuentra de manera natural aquí en la Tierra. No se consigue yacimientos de hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético, entonces sirve solo como mecanismo de almacenamiento de energía. Se debe introducir energía en el sistema para poder almacenar. Obviamente, se respeta las leyes de la termodinámica y no se puede producir energía a partir del agua. Simplemente rompemos la molécula
la almacenamos y luego la reutilizamos. Esos procesos tienen pérdidas y aquí es donde aparece la parte no muy, digamos, como que nos impide ahora mismo que el hidrógeno sea una, digamos, una tecnología bastante viable ahora mismo. Esos son los problemas de costos de producción de estos sistemas. Aquí tenemos unos ejemplos. A la izquierda ustedes tienen un electrolizador de tipo PEM. Existen varias tecnologías, la tecnología alcalina y otros tipos de altas temperaturas. Los electrolizadores de tipo PEM se caracterizan por tener una respuesta muy rápida en cuanto a potencia, digamos, la capacidad de producir rápidamente hidrógeno a altas densidades de corriente, y el proceso de alguna forma es un poco más eficiente que los electrolizadores, por ejemplo, alcalinos. Tenemos unas pérdidas, en un caso muy optimista podemos tener unas pérdidas del 20%. ¿Sí? Se genera calor debido a diferentes tipos de pérdidas en el sistema, y normalmente también existen unos costos asociados, unas pérdidas asociadas a la compresión del hidrógeno. Normalmente, si queremos enviar ese hidrógeno a unos tanques o a unos sistemas de almacenamiento, pues necesitamos comprimirlo porque del electrolizador no sale a una presión que no es muy interesante, o al menos se necesitarían unos tanques muy grandes para poder almacenar una cantidad de hidrógeno apropiada. Entonces estamos hablando de la utilización de entre 1 a 3 kilovatios horas de energía para comprimir un kilogramo de hidrógeno. Eso depende mucho también de la presión a la cual se quiere comprimir. Para aplicaciones, por ejemplo, de transporte, se van a necesitar subir la presión a unos 700 bares. Para otros tipos de aplicaciones estacionarias, pues no se necesita tanta presión, pero igual está el problema del costo de la producción de este tipo de sistemas de almacenamiento. En el proceso inverso, simplemente se toma de nuevo el hidrógeno, el oxígeno se puede tomar del aire, o también si se logra almacenar en el proceso de separación, se rompe la molécula de agua, pues se puede utilizar hidrógeno, oxígeno almacenado, y generamos nuevamente energía. Ustedes podrán hacer un cálculo ahí rápido. En un caso muy optimista vamos a tener como un 50% de eficiencia total del sistema de transformación de almacenamiento de energía sobre la forma de hidrógeno. Los precios, los costos de producción son muy variables porque dependen mucho del desarrollo tecnológico. Hay muchas proyecciones en cuanto al costo por kilovatio, también depende de la potencia, o sea, no escala de manera lineal. Cuando la potencia aumenta, es más barato el precio, digamos, en cuanto a potencia, kilovatio. El kilovatio digamos, de potencia, sea del electrolizador o sea para la pila combustible. Estamos hablando de unos casos bastante optimistas de llegar a 40, 50 dólares por kilovatio entre más o menos las dos tecnologías. Ahora mismo estamos en unos 400, 500 dólares por kilovatio, cuando ustedes piensan en un sistema de potencia de unos 200 kilovatios. Entonces ahí está el problema de costos. Las tecnologías necesitan, digamos, un cierto tiempo para madurar y al mismo tiempo para poder hacer una producción en masa que hacerlo mucho más interesante. Se calcula que por allá para el 2050 ya puede competir muy bien con otros tipos, digamos, de almacenamiento de energía. Sin embargo, pues a pesar de todas las limitaciones tecnológicas que existen, digamos, donde aparece el hidrógeno como un recurso distribuido, es en los escenarios donde hay una alta descarbonización del sistema. Cuando superamos una descarbonización, por ejemplo, del 80%, se hace interesante tener este tipo de tecnologías. Y tenemos, pues, digamos, dos ventajas que son claras. Cuando se supera el 80% de descarbonización del sistema de potencia, más o menos el curtailment que se hace sobre energías renovables es alrededor del 10%. Pues como hay tanta penetración de energías renovables en ese punto, es necesario hacer curtailment de la generación renovable. Entonces, digamos, todo eso se desperdicia. La segunda es que se necesita pues almacenamiento que tenga mayor capacidad de mover energía de un periodo a otro para incrementar la flexibilidad del sistema de potencia. Entonces, digamos, esas son dos cosas que se necesitan pues para el hidrógeno, pues se puede utilizar el exceso de energía y se puede utilizar para almacenar. Entonces, digamos, cuando aparece esa alta penetración de energías renovables
y aparecen ese tipo de desafíos, pues digamos en ese contexto es que se hace interesante utilizar el hidrógeno como un recurso distribuido. Aquí, respecto a cómo se va a hacer gestión, o sea, digamos, cómo podemos hacer gestión de todo este tipo de recursos distribuidos. Podemos utilizar una matriz de coordinación para ubicarnos un poco en dónde queremos ubicarnos. Entonces, en la parte de abajo de la gráfica, si tenemos una comunicación unidireccional o bidireccional, y en la parte izquierda, en el eje Y, tenemos si los problemas son resueltos de forma local o si los problemas son resueltos de forma remota. Entonces, tenemos el control puramente directo, donde solamente hay un flujo de comunicación. El sistema de potencia, el controlador del sistema de potencia tiene una señal directa. Tenemos, por ejemplo, cuando hay una retroalimentación, sigue siendo un sistema de control centralizado, sin embargo, hay una respuesta de parte del cliente. Y ya cuando tenemos que los problemas son resueltos de forma local y que hay flujos de comunicación bidireccionales. Entonces, digamos bajo ese sistema de clasificación, bajo ese sistema de clasificación aparecen dos conceptos. Aparece el concepto de DERMS y aparece el concepto de Transactive Energy. Digamos, cuando hablamos de los DERMS, estamos hablando de los Distributed Energy Resources Management System. O sea, ¿cómo vamos a hacer la gestión de todos esos recursos distribuidos de forma descentralizada? Entonces, aquí tenemos pues tecnologías que son adaptadas por el operador del sistema de potencia para poder hacer gestión de todos esos recursos distribuidos. Sin embargo, pues aquí las decisiones son tomadas para darle beneficio directamente al sistema de potencia. Digamos, aquí no tenemos la oportunidad de que alguien más sea beneficiado, sino el sistema de potencia nuevamente, pues como ente un poco monopolio, pues busca su beneficio propio y hace toda la gestión de todos los recursos distribuidos buscando su beneficio propio. Sin embargo, si nos vamos a la otra parte, que es un poco la energía transaccional, entonces ahí ya tenemos un sistema que es un poco diferente, es descentralizado, pero en esta parte ya aparece lo que es el mercado. Entonces, a gran escala, la energía transaccional es la intersección de muchos dominios diferentes. Tenemos el sistema de potencia, tenemos sistemas de control, tenemos mercados de energía, tenemos comunicaciones, tenemos optimización que se realiza con Machine Learning, por ejemplo, tenemos blockchain también para poner seguridad sobre las transacciones. Entonces, la interacción de todos esos dominios del conocimiento es lo que lo que permiten que exista la energía transaccional, y es donde permitimos ahora que agentes individuales que son puedan participar en el mercado. Entonces, por ejemplo, acá para el caso de Quebec, una casa que tiene, por ejemplo, flexibilidad térmica, donde por ejemplo, ponemos termostatos inteligentes, donde podemos hacer control, por ejemplo, precalentar la casa antes de que se llegue al periodo de congestión del sistema de potencia. Entonces, la casa ahora puede participar ofreciendo ese servicio en un mercado de energía local. Tenemos, por ejemplo, la casa que tiene baterías eléctricas térmicas, la casa que tiene generación fotovoltaica de forma local. Entonces, todo eso ahora se puede participar en el mercado, y en la misma medida que tú puedas participar, vas a tener una retribución económica, y como decía anteriormente, es una retribución económica que se va a quedar en la comunidad. Todo eso, al final, lo que nos permite es mejorar la eficiencia económica del sistema de potencia. No solamente la eficiencia distributiva, la eficiencia alocativa, vamos a ubicar los recursos de mejor forma, vamos a utilizar y al final pues lograr una eficiencia ya de Pareto, que es una eficiencia superior, que es donde cada uno de los integrantes del mercado pues están en su mejor, no pueden tomar ninguna decisión sin que afecte a los demás. Digamos, llegan como a una especie de óptimo, donde cada cual está lo mejor que puede en el mercado. Pues todo eso nos lo permite precisamente la energía transaccional.
Listo. En el proceso, digamos, de automatización de las decisiones en una red, digamos, de este tipo, en el cual está altamente automatizada con mecanismos de control y gestión de tensado de datos y utilización de esos datos, pues aparecen los agentes transaccionales, que son máquinas que van a poder aprender de su ambiente, que van a poder tener una percepción a través de muchos sensores, van a aprender de esos datos y van a tomar decisiones. Al mismo tiempo van a poder luego mejorar sus decisiones a través de procesos de optimización, pueden estar basadas en los datos, pero también puede haber transferencia, digamos, de conocimiento, puede ser de seres humanos hacia las máquinas para tomar mejores decisiones. En un mecanismo transaccional se pueden identificar, digamos, una serie de funcionalidades que debe tener un agente transaccional para poder participar en un mecanismo de gestión distribuida desde la perspectiva transaccional. Entonces hablamos que puede hacer de alguna forma una previsión de sus necesidades, de su consumo, de su producción, que pueda planificar qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer, cómo lo quiere hacer, que pueda ejecutar acciones de control, un proceso de almacenamiento, arrancar una máquina, almacenar energía, liberar algún tipo de, digamos, de flexibilidad en cuanto sea una carga o sea un mecanismo de almacenamiento, que pueda registrarse de manera automática en los sistemas de comunicaciones, que pueda enviar mensajes, que pueda tener un lenguaje común con otros agentes, pueda negociar, que pueda hacer ofertas, que pueda entregar lo que está, lo que propuso, o sea, ejecutar, si tiene un plan y en el proceso de negociación se llegó a un acuerdo que sea de alguna forma capaz. Si no es capaz, entonces que pueda hacer una reconciliación, que pueda verificar que los procesos que está haciendo el mecanismo transicional sean adecuados. Creemos que este tipo de máquinas son las que van a tomar el relevo en las decisiones de la red eléctrica distribuida para poder atacar el problema de complejidad. Sabemos que cuando queremos administrar muchos recursos, una gran cantidad de recursos, aparece la complejidad explota de manera exponencial para el mecanismo de decisión. Si tenemos 4, 5, 10, hasta 20, puede ser gestionables por una sola máquina, pero cuando ya empiezan a aparecer muchos tipos de decisiones continuos, discretos, no lineales, entonces aparece un problema de complejidad mayor que nos toca, debemos encontrar un mecanismo de optimización distribuida. Entonces los agentes vienen a ayudarnos en ese proceso. Obviamente son sistemas que se diseñan y que hay que entregarles, que hay que de alguna forma darles esa inteligencia, darles un mecanismo de decisión a través de modelos de aprendizaje de máquina. Entonces ya llegando aquí a la parte final del webinar, nosotros lo que hacemos principalmente es tomar muchos datos de la red eléctrica, de los sistemas de, de la información meteorológica, del consumo, todo lo que se pueda como información. En teoría la información dice que la información no hace daño, entonces hará daño para almacenar es costosa a veces, pero entre más información usted pueda tener, mucho mejor para un modelo. La información no, en teoría no debe hacer daño. Y entonces esos datos se entregan a mecanismos de aprendizaje que van a generar, pueden ser modelos. Y esos modelos se entregan a otros mecanismos de optimización que van a generar decisiones que podemos garantizar de alguna forma que son apropiadas y óptimas. Entonces queremos es que estos modelos tengan, nuestras máquinas tengan una capacidad de tomar decisiones de manera racional a través de mecanismos de participación en el mercado. Entonces, a veces, muchas veces nosotros decimos, necesitamos un modelo de aprendizaje de máquina, nos gustan las redes neuronales, nos gusta. Al mismo tiempo, decimos, es que se le puede dar interpretación a esos problemas o a esos modelos que aparecen. O sea, es que podemos asegurar de que sean, si queremos que sean convexos, porque si son convexos, vamos a poder garantizar en los sistemas de optimización distribuida unas ciertas propiedades que nos ayudan mucho a la convergencia de los algoritmos distribuidos. Entonces aparece el concepto del aprendizaje de máquina interpretado, en el cual no es solamente dar un resultado de alguna forma bueno, acertado o un error pequeño, sino también que la forma del modelo de salida, de alguna forma le podamos dar una interpretación. Entonces aparece el aprendizaje de máquina interpretado, que nos ayuda mucho en los procesos de optimización. Aseguramos convexidad y cuando aseguramos a veces convexidad, pues aseguramos convergencia de los algoritmos de optimización distribuida.
Los mecanismos de aprendizaje, tal vez lo que hemos estado hablando un poquito, se toman decisiones a través de los datos y esa decisión pueda que sea o no sea óptima al principio, pero luego los mecanismos a partir de la experiencia pueden ir mejorando. Entonces aparecen los algoritmos de aprendizaje por refuerzo y también podemos mezclar con otras técnicas de control predictivo y muchas otras. Entonces, en el trabajo que nosotros hacemos principalmente es tomar datos, aplicar un poco, a veces aplicamos el aprendizaje bayesiano, utilizamos el aprendizaje, puede ser estadístico, y luego eso lo utilizamos en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente ya pues para terminar, digamos, todo eso que, pues, que hablamos un poco, pues abre muchísimos desafíos para el sistema de potencia, para las personas que trabajan en el área, abre muchísimos desafíos. Los desafíos, por ejemplo, de cómo vamos a integrar todos esos recursos distribuidos que van a aparecer cuando empecemos a hacer la descarbonización del sistema de potencia. Vamos a necesitar también, por ejemplo, cambios en la regulación. La regulación definitivamente tiene que cambiar, es uno de los problemas que estamos enfrentando casi que a nivel mundial. Hemos tenido reuniones con personas que trabajan en el sistema de potencia en Australia, en la EMO, personas que trabajan en el sistema de potencia en Europa, y encontramos los mismos problemas de regulación. Tenemos que ir a definir cómo esas regulaciones no nos van a hacer daño, sino que incluso van a incentivar la aparición de todo este tipo de tecnologías. Tenemos, por ejemplo, que cuando empiezan a aparecer esto debido a la distribución económica que va a pasar de los recursos, pues puede ser que las utilidades del sistema de potencia se vean un poco reducidas. Entonces ahí, bueno, ¿cómo vamos a repensar el modelo para que no se vean afectados los sistemas de potencia? Entonces necesitamos estandarizar todo. Necesitamos una alta tasa de interoperabilidad, porque van a existir muchas tecnologías diferentes, muchos modelos de optimización diferentes, todos van a estar controlando, optimizando simultáneamente. Entonces, ¿cómo hacemos que todos esos sistemas que van a aparecer sean interoperables? Entonces, necesitamos trabajar mucho en la parte de estandarización para que todo se pueda comunicar con todo. Y pues aparece también cómo vamos a hacer un dimensionamiento óptimo, una ubicación óptima de todos esos recursos distribuidos, cómo los vamos a operar con la mínima cantidad de intervención humana posible. Y precisamente pues por eso es que nos vamos a todo lo que viene en Machine Learning, tratando de reducir la participación humana pues al mínimo. Y ya como conclusión, pues necesitamos un cambio de paradigma en la red. Algunos países lo estamos necesitando de una manera mucho más apremiante. En países que tienen basado completamente sus redes de producción de energía en combustibles fósiles. Hay otros que tienen una tasa muy alta de producción perdón, de energía a partir de sistemas renovables. Yo doy el ejemplo aquí, donde nosotros vivimos en Quebec, 99% de la energía eléctrica se produce a partir de hidroeléctricas. Y entonces es de alguna forma como el cambio que hay que dar es tratar de integrar. No todos los países tienen el mismo potencial hidráulico, entonces hay que pensar en los otros tipos de sistemas de producción, y obviamente el hidrógeno aparece como ese sistema que nos va de alguna forma a asegurar unas capacidades de almacenamiento altísimas a largo plazo. Entonces, dándole mucha flexibilidad al sistema a través del almacenamiento, transformando la red de distribución en plataformas energéticas, ya empezamos a hablar de los, digamos, de los eBay del energy, o los, podríamos decir como los Airbnb de la energía, o el Uber de la energía, en el cual ya la gente quiere vender la energía a los vecinos. Entonces, la red eléctrica o el sistema de distribución, en lugar de oponerse a ese tipo de intercambios, porque puede ver su modelo de negocios tal vez comprometido, es anticiparse y mejorar, cambiar para integrar esos servicios en lugar de oponerse. Porque hay cosas que son simplemente cuestión de tiempo y van a aparecer. Los distribuidores, las utilities, o participar o crear mecanismos para motivar a los usuarios a instalar sistemas inteligentes, termostatos inteligentes, sistemas de recarga inteligentes como los que desarrolla el profesor Micael, y darle paso a mecanismos de gestión de la demanda mucho más inteligentes, avanzados, centrados en las comunicaciones, en los datos,
Y algo muy importante que nosotros creemos es transferir las tareas, cambiar la manera como se cobra, como se consume la energía, para darle paso a tarifas de energía que son estructuradas en el verdadero coste que tiene a veces la producción y la generación de energía. Eso lleva a un proceso en el cual la demanda empieza a acoplarse o a adaptarse mucho mejor a la. Bueno, pues ya para finalizar, digamos todo esto que hablamos un poco, pues de forma muy rápida, de forma muy por encima, muchos desafíos que se presentan para el sistema de potencia antes de poder llegar a trabajar en energía transaccional, antes de poder llegar a trabajar en DERs, antes de poder llegar a resolver estos problemas de alto nivel, digamos, debemos hacer un aprendizaje previo para poder llegar a trabajar en estos problemas, y pues es un poco lo que se quiere mostrar en el curso. Entonces, pues ahí se va a hablar de recursos distribuidos, digamos, un repaso general de qué son los optimización, diferentes técnicas de optimización, de solución, cómo se puede modelar cuando tenemos entornos donde hay alta incertidumbre, cómo podemos hacer modelado con múltiples objetivos, cómo se puede hacer el dimensionamiento y la operación de esos recursos distribuidos, cómo se hace optimización distribuida, lo que decía Nilsson, un problema de complejidad grandísimo. Que definitivamente la única forma que tenemos de atacar el problema de complejidad es a través de optimización distribuida. En entornos de teoría de juegos, digamos, toda la energía transaccional está basada sobre teoría de juegos. Cuando vamos al mercado, a la participación, a la negociación, todo eso está basado sobre teoría de juegos, y pues al final simplemente dar algunas perspectivas acerca de lo que pues es los sistemas de potencia inteligentes y hacia dónde vamos. Pues, Esta es la parte que muchas gracias por decir. sí, esperamos entonces. Esperamos que de alguna forma les hayamos aportado algún tipo de información nueva, que sobre todo haya sido claro para ustedes. Y si no tienen preguntas, En el curso. sí, si tienen preguntas ahora, entonces podemos Sí, tener una pequeña sesión de preguntas, intervención, inclusive aportes. O si nos equivocamos en algo, pues todavía estamos aprendiendo. También, sí. sí, muchísimas gracias, Nilsson. Y a Juan Carlos, pues sí, si tienen preguntas, pues pueden abrir el micrófono o pues hacerla directamente mediante el chat, con mucho gusto. Yo creo que solo hay dos opciones: o todo quedó muy claro o no se entendió mucho. Podemos volver a empezar. Sí, sí, no hay problema. Bueno, mientras tanto esperemos las preguntas, pues para explicarle un poquito pues el propósito de este curso que ofrecemos en este intersemestre. Pues este curso se divide en dos módulos. El primer módulo, pues, que es Machine Learning para sistemas fotovoltaicos. Básicamente, pues, este curso es para mostrar pues, a los estudiantes los diferentes resultados que hemos tenido, pues, desde 2019 en este tema. Y digamos que la idea es hacer este curso a través de casos de estudios. Entonces, por supuesto, hay una parte teórica, pero también hay una parte como de actividades a través de retos, a través de códigos con líneas faltantes. Y pues sobre los temas, digamos, unos temas que hemos sacado, unos pues artículos, resultados relevantes en tema de Machine Learning para sistemas fotovoltaicos. Entonces, pues estoy pensando pues el tema de forecasting, en tema de site adaptation, en tema de detección de fallas a través del polvo que se acumula en los paneles, a través de sistemas de control avanzadas, es decir, MPPT, con Reinforcement Learning. Entonces, pues la idea es hacer como pues esa dinámica pues a través de esas actividades,
y para que ustedes puedan ver cómo funciona, digamos, un código pues a través de métodos específicos de Machine Learning y bueno, pues mostrarles también los diferentes resultados que hemos generado en el departamento. Y entonces, pues el segundo módulo, que sería esa parte, digamos, de gestión de energía distribuida, pues mediante, digamos, varios tipos de energías, de varios tipos de fuentes, pues la universidad de Toajider y yo creo que ellos me pueden confirmar que tienen a disposición pues equipos y, pues digamos bastante fuertes, tienen una pila de combustible, ¿no? Si no estoy mal, pues en el laboratorio, un sistema de recarga para vehículos eléctricos para, pues, digamos, ver el efecto de la carga de este vehículo en la red eléctrica. Pues, o sea, digamos que ellos también tienen a disposición bastante herramientas para, pues, digamos, ofrecerles todo el contenido de un curso que está bien interesado y bien armado para ver todo este tema, pues sí, perdón por la redundancia, bien relevante hoy en día con este cambio climático y bueno, pues con pues, toda esa parte tecnológica que avanzan, no solamente en la parte eléctrica, pero pues en la parte de los componentes también, en la parte de comunicación. Entonces, pues hay que coger el tren y ir avanzando pues con todas las tecnologías. Entonces, pues eso es la idea y el propósito de este curso. Tenemos una pregunta de Fabián: ¿cómo podemos integrar, perdón, Machine Learning con las tecnologías actuales en Colombia? ¿Cómo podemos integrar el Machine Learning con las tecnologías actuales? Pues, yo puedo dar una pequeña respuesta y luego, o sea, cuando hablamos de, digamos que la clave del Machine Learning son los datos y las infraestructuras de datos. Si comparamos, digamos, el estado, digamos, de modernización de la red, de redes, como la red canadiense o la red colombiana, pues, nos falta mucho en ese proceso, digamos, de generar más datos. Los contadores inteligentes son una gran fuente de datos, entonces podríamos tener una falta, digamos, de datos para poder optimizar la red, para poder atacar problemas distribuidos, ese tipo de cosas. Pero igual nosotros hemos estado trabajando en muchos procesos en el cual ya a muy bajo costo podemos empezar a desarrollar sistemas que toman decisiones inteligentes en las residencias cuando existen estructuras de precios, cuando existen algún tipo de mecanismo de gestión de la demanda. Uno de los, digamos, de los inconvenientes que tenemos ahora es que no existe gestión de la demanda como tal, y entonces eso nos impide como ese desarrollo, esa capacidad, digamos, de darle el paso a mucho aprendizaje de máquina o muchas veces pequeñas compañías que pueden desarrollar tecnologías para optimización en residencias, recargas de vehículos o lo que ustedes hablaban en cuanto a la producción de energía. Yo creería que a veces es un poco más hacia el lado de la producción de energía, en el cual digamos, de alguna forma el acceso a los datos meteorológicos, el acceso, digamos, a las mediciones, podemos hacer mejores previsiones del consumo y hacer una mejor gestión de los sistemas de almacenamiento. Sí, sí, pues completamente de acuerdo con Nilson. Yo creería que hay dos cosas. La primera es que cuando uno hace investigación en Colombia, uno cree que pues, la mirada hacia los otros países de pronto más piensa uno que la investigación que hacen ellos quizás es más importante que la investigación que hacen cuando hace investigación en Colombia. Y yo creería que eso es completamente falso. O sea, yo creería que el punto central es hacer investigación que pueda aportar valor al sitio donde uno está. Entonces, claro, pues aquí se hace investigación en Transactive Energy, se hace investigación, porque ese es el problema que se está enfrentando actualmente. ¿Sí? El problema, el Machine Learning se tiene que aplicar es a los problemas que enfrentamos actualmente. Por ejemplo, en Colombia, no sé, robo de energía. Tenemos un Machine Learning para eso. Fallas, detección de fallas. No sé, mecanismos sencillos de transacción entre las personas. O sea, yo creería que hay un potencial ahí y sobre todo ese potencial va a explotar en la medida que resuelva una necesidad real.
de las personas. Entonces, en cuanto a ahorita, lo más barato que hay son los datos. O sea, ahorita es cualquier tipo de sensor, usted instrumenta con sensores lo que usted quiera, usted hace su propia aplicación. Yo conozco amigos míos que trabajan en la electrificadora de Santander, profesor mío que me dictó electrónica analógica, él diseñó su propio medidor. O sea, no que un medidor es inteligente, es la punta de electrónica analógica, lo diseñó, lo mandó a construir a China, lo contrataron a la electrificadora y él es el que está al frente de toda la modernización de los contadores. Sí, sí se puede, sí se puede, pero siempre va a tener éxito en la misma medida que resuelva un problema real. No sé, lo que pienso yo. Listo. Después tenemos una otra pregunta, digamos, con respecto a las herramientas que vamos a utilizar durante el curso. Pues para el módulo 1 básicamente se va a usar... Perdón, básicamente pues las herramientas que vamos a utilizar en el módulo 1 es MATLAB Online y Python, ¿sí? Entonces pues en el módulo 2 yo me imagino que va a ser lo mismo. Sí, nosotros centramos digamos, nuestros análisis principalmente en Python, tal vez para algunas simulaciones de algunos sistemas de potencia o algunas fuentes, tal vez pasemos por MATLAB o Homer, pero normalmente lo que queremos es poder generar datos para poderlos utilizar en Machine Learning y sistemas de optimización que están basados en Python, en la librería CBXPy, que es una librería que utilizamos mucho aquí para optimización. Listo. Después tenemos, bueno, tenemos una mano levantada, pero tenemos una tercera pregunta. ¿Cómo ha sido la integración del hidrógeno como fuente de energía en Quebec? ¿Y qué tan madura está esa tecnología? Yo puedo decir una parte. En realidad aquí se ha hecho mucha investigación y hay muchas, digamos, universidades, hay muchas industrias que están interesadas. Solo como ejemplo, hace como un mes o 2 meses se instaló el electrolizador PEM, de la tecnología PEM más grande del mundo, aquí cruzando el río San Lorenzo, que queda aquí. Entonces ahí desmantelaron una planta nuclear y le dieron paso a un electrolizador PEM. Existen estaciones de recarga de hidrógeno, ya uno puede ver algunos carros de hidrógeno circulando en las calles. Aquí tenemos uno aquí en el instituto, pero obviamente nosotros lo utilizamos más con fines investigativos, pero los carros de hidrógeno comercialmente ya se consiguen. Obviamente los costos son más elevados que un carro convencional y el principal problema para el transporte en carros de hidrógeno es, digamos, el acceso a las estaciones de recarga, que no hay mucha infraestructura. Entonces, tenemos una pequeña estación de recarga aquí, tenemos otras en las principales ciudades, pero igual entonces no es viable por ahora que una persona diga, voy a comprarme un carro de hidrógeno para transportarme diariamente. En cuanto a la producción de hidrógeno, utilización de hidrógeno en otros tipos digamos, de industrias, yo no tengo mucha información acerca de eso. Lo que sí sé es que Hidroquebec, la compañía de electricidad, está muy interesada en poder de alguna manera almacenar y producir hidrógeno a partir de un gran potencial que tiene, sobre todo en verano, cuando baja mucho el consumo de energía debido al cambio de estación. Aquí el sistema de potencia está diseñado para el invierno, en el cual se alcanzan unos picos de potencia muy elevados y queda el potencial hidráulico para poder producir mucho hidrógeno. Entonces, es una tecnología que ya está en despliegue, que ya está de alguna forma, vamos a encontrar usos ya muy industriales de eso. Entonces, sí, digamos que aquí en Canadá, por ejemplo, se consiguen empresas que fabrican electrolizadores, que fabrican pilas a combustibles. Hay bastante, digamos, como liderazgo en ese tipo de tecnologías. Sí, por favor. Sí. Listo, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Hansa. Yes. Hello, everybody. I want to thank Dr. Nelson and Juan for this nice presentation. I will speak English because I can't speak Spanish, but I could understand un poquito. So my question for you,
is till which point you think that implementing the new power policy based on pricing structure will be beneficial for a good decision according to the new technology based on machine learning. Okay, we know that for models that based on machine learning, in different cases we have problem with performing, especially, for example, if we take the case of photovoltaic power systems. So to which point we think that this policy is going to be beneficial for that? Thank you. I don't know where to go for answering that question. You say that you understand Spanish, so I will try to translate your question to other people and I will answer this in Spanish. Hansa pregunta, si entendí completamente su pregunta, que cómo la aparición, digamos, de unas tarifas estructuradas de tarifas dinámicas, puede ser de la energía, puede ser benéfico para los, digamos, para darle paso al desarrollo de sistemas de aprendizaje de máquinas. Entonces, en realidad es la tarifa dinámica la que va a explotar de alguna forma la elasticidad y la flexibilidad de los consumidores. Digamos, si la tarifa es plana y si usted puede, digamos, lavar su ropa en la tarde o lavarla en la mañana, pues le va a dar igual, ¿sí? Pero para el sistema de potencia no es igual. Entonces, en la medida de que exista una tarifa dinámica que refleje los costos de producción y de transmisión de energía a cierta hora del día, pues obviamente nos va a llevar hacia un sistema mucho más optimizado. Y del lado del electrodoméstico, del lado del sistema de recarga del vehículo, del sistema de almacenamiento, de los recursos distribuidos, cuando aparecen esas estructuras es que se vuelve rentable. Si no, pues nadie va a poder, digamos, de alguna forma comprar energía para vender energía, porque la tarifa es plana y no hay esa flexibilidad en cuanto a participación del mercado. Obviamente es a través de un proceso, digamos, económico que eso se va a dar. Y obviamente a veces las tarifas no son óptimas, o sea, no sabemos cuál es una tarifa óptima. Las tarifas, es difícil saber qué es una tarifa óptima. Entonces las tarifas óptimas pueden ser óptima para un departamento, una estructura, y para otro departamento otra completamente diferente, ¿sí? Entonces esa parte lleva a que luego se desarrolle mucha tecnología en las casas, en las industrias, en las instituciones, en el comercio, para de alguna forma aprovechar la tarifa y volver el sistema más eficiente y económico. Si vamos, por ejemplo, a CAISO, a ERCOT, el sistema de potencia de California, el sistema de potencia de Nueva York, o sea, no solamente el precio cambia con el tiempo, sino que el precio cambia por nodo. O sea, no solamente hay una variación temporal, sino una variación geográfica, porque eso permite reflejar el estrés en tiempo real del sistema de potencia. Cuando tenemos más congestión, pues subimos el precio y ya. Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que dijo Nilsson, y pues el marco regulatorio ya está caminando en esa dirección. Yo creo que en muchas partes ya se está caminando en esa dirección. Entonces, yes, thank you very much for your response. Okay. Otras preguntas, quizás. okay. No, pues Y yo igual creo. si ustedes tienen preguntas, pues a través del profesor Micael nos las pueden hacer y nosotros con mucho gusto podemos responder inquietudes. Exactamente, o sea, lo que iba a decir, si pues de casualidad tienen como una pregunta que se le ocurre pues ahorita más tarde, pues yo les dejo, digamos, mi correo y me pueden escribir con mucho gusto. Si tienen una pregunta con respecto a este webinar, a esa discusión o a respecto del curso, pues lo pueden hacer sin problema, pues muy a la orden para responder a cualquier inquietud que puedan tener. Y pues si tienen una pregunta a Juan Carlos o Nilsson, pues digamos también yo puedo reenviar el correo para que ellos puedan, digamos, responder a sus inquietudes sin problema. Bueno. Entonces, nosotros les agradecemos enormemente por el tiempo, su atención y su interés en este tipo de temas. Sabemos que son muy relevantes para el desarrollo
las redes eléctricas a corto, a mediano y a largo plazo en Colombia y en todas partes del mundo. Entonces estamos nosotros también en un proceso de investigación, de aprendizaje y estamos aquí también. Yo miro más o menos, digamos, este tipo de cosas más como servir de profesor, más bien como aprender en el proceso de transmitir información. Cuando nos lleva de nuestra parte es un esfuerzo grande ir a buscar para dar un contenido que sea de alguna forma entendible, agradable y útil para los estudiantes o las personas que estén interesadas. Entonces, con mucho gusto responderemos preguntas que envíen al profesor Micael. Igual nosotros si nos buscan en redes sociales, en LinkedIn o en ResearchGate, que podrán encontrar. Google Explorer. Te agradecemos mucho al profesor Micael por la gestión, ¿sí? por la organización y por el interés que ha mostrado en este tipo de cooperación y de intercambio, y esperamos que podamos seguir de una forma trabajando. Y esperamos que pueda venir pronto también. Sí, ojalá sí. Claro. No, pues sí, al nombre de la Universidad de los Andes y del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sí, pues les agradezco de haber participado a esa charla bien interesante. Muchísimas gracias a los dos por esa charla también. Y bueno, pues espero verlos pues en este curso para que podamos como mostrarles pues todo lo que tenemos en temas de Machine Learning para sistemas fotovoltaicos y a través de este módulo 2 pues, del curso de la Universidad de Trois-Rivières. Entonces, pues nada, pues yo les deseo una feliz noche y cualquier cosa así, pues ya tienen mi correo y nos pueden escribir con mucho gusto. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien.